Hasta no hace mucho tiempo atrás, hablar de salud mental era tabú. Eso hizo que aprendiéramos a ocultar nuestras heridas y dolores más profundos, a creernos rotas, incompletas, problemáticas, pero sobre todo a sentirnos solas y a tener que mostrarnos fuertes y poderosas, aunque por dentro nuestro mundo se venía abajo. En japonés, kintsugi quiere decir reparar con oro, un método de reparación que celebra la historia de cada objeto, haciendo énfasis en sus fracturas en lugar de ocultarlas o disimularlas. El kintsugi da una nueva vida a la pieza, transformándola en un objeto incluso más bello que el original. Como una pieza de porcelana destrozada reencuentra su utilidad y al mismo tiempo aumenta su belleza, resaltando con oro la unión de cada fisura, las personas también podemos aplicar el kintsugi en nuestras vidas. Si sufrimos alguna situación dolorosa que nos dejó huella, tenemos la oportunidad de no hacer como si nada hubiera pasado y podemos contemplar la experiencia valorando todo lo que dejó en nuestras vidas. Según el kintsugi, además de la importancia de la recuperación funcional del objeto, su valor más grande radica en la aceptación de lo que se rompió como parte de su historia. Las roturas y las reparaciones forman parte de esa historia y tienen que ser mostradas en lugar de esconderlas. Así nos damos cuenta de que en nosotras también vive la naturaleza de la transformación, especialmente en aquellos momentos en que la vida simplemente nos golpeó y tuvimos que enfrentarnos a las adversidades. Bienvenidas a un episodio de Historias Reales, Personas Reales, una sección de Psicología de la Vida Cotidiana por Coti Pedrosa. Un espacio para compartir nuestras heridas doradas, porque más allá de nuestra fragilidad y vulnerabilidad, lo que hacemos es verbalizar esa gran fortaleza que se desprende del simple hecho de mostrar nuestras cicatrices. Advertencia. En los siguientes episodios se abordarán temas delicados relacionados con la salud mental que pueden ser sensibles para algunos oyentes. Nuestro objetivo es crear conciencia y proporcionar información valiosa sobre estos temas. Pero es importante recordar que si vos o alguien que conocés están enfrentando una situación similar a la que hablaremos en este episodio, no dudes en escribirnos o pedir ayuda a un profesional de la salud. Bienvenidos todos a el último capítulo de la primera temporada de Historias Reales, Personas Reales. Esta voz yo no la reconozco. ¿Qué pasó? ¿Qué sintonicé? Pues he aquí, yo soy Eri y hoy voy a estar entrevistando a una persona muy especial. Tengo del otro lado de mi escritorio virtual a mi invitada especial, ella, Coti. Hola, ¿cómo estás, Eri? Muchas gracias por aceptar la invitación de ser host de este último episodio y feliz de que me vayas a entrevistar. Imagínate, yo me siento mínimo Mirta, Susana, Oprah, a ver, Por supuesto. para darte la voz justo a vos misma, ¿no? Y en esta primera vez vas a ser vos la interpelada, así que ahora vamos a indagar en las profundidades de tu mente y nos vas a contar. ¡Qué miedo! Te hago la pregunta. Todo oídos. Por 10 millones. ¿Cómo fue el momento en el que vos te diste cuenta que necesitabas buscar ayuda? Bien, bueno, para mí es como que hay tres momentos, así como bastante claves en mi vida. Sí puedo reconocer, o sea, si ven, voy a hacer como hablar un poquito de los otros dos. Sí puedo reconocer que hay uno, que es como el más clave, que es el del medio, si se quiere, si no, si nos ubicamos con una línea temporal, el del medio, que creo que también tenía que ver por una cuestión de edad, de conciencia, ¿no? De un montón de cosas que capaz en los otros dos ya estaban en otros momentos de mi vida, o por muy chica, o porque ya con más desarrollo encima. Pero bueno, en realidad si me pongo así como en ese orden, creo que el primero tiene que ver con el fallecimiento de mi papá, que cuando yo tenía 11 años, que él, bueno, falleció
y al poco tiempo de que él falleció, yo no recuerdo bien si yo fui, porque era muy chica, yo tenía 11 años en ese momento, o si fue mi mamá, pero yo ahí empecé terapia, ¿no? Como parte de ese proceso de duelo, de la pérdida, y aparte también de ser la menor, ¿no? O sea, yo soy la menor de 3 hermanos, entonces por eso también era la que menos había podido disfrutar o compartir con mi papá. Es a partir de ese momento donde hago como mi primer proceso, digamos, de terapia, que como te digo, no recuerdo muy bien si fue tipo de mi parte o si fue mi mamá la que incentivó ese proceso. Le tendría que preguntar, lo voy a preguntar, pero ahí fue como el primer momento que obviamente creo que como parte también de ese duelo y del tener las herramientas que yo tenía con 11 años, que ubiquemos, no, digo años atrás, no era lo mismo que hoy en día, ¿no? Lo que es hablar de salud mental y todas esas cosas. Parte de eso también desembocó en ese duelo, en un trastorno de conducta alimentaria, que en ese momento no tenía ni idea que eso tenía un nombre y apellido, digamos. Es algo que lo pude ver después, pero sé que se desencadena a partir de esta situación. Bueno, y vos estuviste genial en dividírmelo así en 3 fases, o sea, me lo dejaste servido, qué Por servido. supuesto. Así que bueno, si te parece, vamos a ir navegando a través de esta trilogía de tu vinculación con la terapia como ser humano, pues sorpresa, no sé si sabían, pero Coti es psicóloga, pero además es un ser humano. Por supuesto. Entonces, bueno, ¿cómo lo vas atravesando? Como vos como persona, pero además también con este enfoque tan particular que es vos también ser psicóloga, ¿no? Yo creo que a todos los que los vemos desde afuera decimos, no puede ser, no, No sí, les sí pasa. tiene todos los truquitos, no le puede pasar. Spoiler, sí sucede. Sí pasa. Así que bueno, vamos a remontarnos, ¿no? Música de retroceso, vamos a remontarnos a ese momento, ¿no? Tan clave, ¿no? Para tu vida y la de tu familia, tan trágico también, que es la pérdida de tu papá. Y me llama mucho la atención de que en esa tan temprana edad tu familia haya tenido como esa visión, dígase de alguna manera, tanto si lo hayas pedido vos o hayas salido de tu mamá, de la terapia como una herramienta válida, ¿no? Para atravesar este duelo, no como la terapia que es para los loquitos, ¿no? Eso me parece súper, súper importante. Sí, o sea, para mí ahí es algo que es a destacar, tiene que ver con la crianza que yo recibí de mi mamá y de mi papá. Siempre fueron personas, al menos de mi papá también lo que recuerdo, pero digo, siempre fueron personas como muy abiertas a la conversación, ¿no? O sea, como de que estaba el espacio para hablar de los sentimientos, de lo que a uno le pasa, de lo que uno sentía, de hablar de temas como sexualidad, por ejemplo, ¿no? O sea, como que no era tabú hablar de ese tipo de temas. Entonces siempre hubo tanta apertura y tanta confianza y ellos desde un lugar como chicos, o sea, nosotros pueden confiar, pueden abrirse, o sea, preferimos que si quieren hacer algo, o sea, como saberlo nosotros, o sea, no desde el lugar de la prohibición, sino desde el lugar de poder acompañarlos en esa curiosidad o en ese experimentar. Y creo que ahí también entró el tema de la salud mental, porque si yo me lo pongo a pensar, no recuerdo realmente que sea un problema, ¿no? Hablar que a veces, viste, esto pasa, a veces sobre todo pasaba, hablar de las emociones o de las emociones negativas, para nada, todo lo contrario, como que siempre en ese sentido hubo muchísima apertura, entonces, claro, me parece que siempre fue como una posibilidad o una opción esto de, hoy, ¿no? Mirándolo con retrospectiva, digo, claro, siempre fue una posibilidad el hecho de empezar terapia o ir a terapia o hablar de esas cosas por cómo eran ellos en su crianza para con nosotros. ¿Sentís que esa exposición, digámosle, a lo que es el mundo psicoterapéutico a una edad tan temprana influenció después en tu elección de carrera? Mira, no sé si influenció, porque aparte en ese momento, o sea, lo que yo recuerdo de ese espacio de terapia no es como, oh, qué lindo recuerdo que tengo. Me acuerdo que la Ujú. psicóloga era como muy seria, no se reía mucho. Y sé que o sea, terminé las sesiones medio porque mi mamá, o sea, como algo pasó también ahí, entre alguna devolución Mm. de la psicóloga o algún tipo de comentario o algo que hizo que mi mamá decidiera como, bueno, entonces esto se corta acá. Entonces tampoco es que lo tengo como un recuerdo de, ay, sí, este momento, o sea, realmente esta persona me marcó en mi vida. No, creo que lo que me marcó más fue el hecho de la pérdida de mi papá y el duelo de esa Mm. situación, que el espacio de terapia en sí mismo. Creo que capaz sí ya más de grande puedo pensar en el hecho de, bueno,
pudo haber tenido una relación, porque desde mis 11 años, si bien hubo cortes en el medio, para mí la terapia siempre fue una opción. Yo ya siempre lo digo, ¿no? Soy abanderada ahí de la terapia y siempre lo voy a hacer. Entonces, claro, siempre para mí fue una opción eso, y creo que tiene mucho que ver con esto que decía recién, ¿no? Con el hecho de estar en un ambiente y ser criada en un ambiente de mucha apertura y de mucha conversación de las cosas, pero no particularmente por esta experiencia de terapia en sí misma. Claro, sí, como que no fue capaz que la mejor profesional o la llevó de la mejor manera. Bueno, ya mirás No, contando de ella y de quizá algunas otras que se te hayan cruzado por el camino. hay unas Em, cuantas. Uy, sigo avanzando, ¿no? En el correr de tu historia. Bueno, vos llega un momento que cerrás ahí. Bueno, vamos a la segunda peli, ¿no? El Matrix recargado de, bueno, un segundo momento que vos me marcás que es como el más fuerte, en el cual vos realmente te das cuenta que necesitas ayuda. ¿Qué pasó ahí? ¿Qué edad tenías? Contame. Bueno, creo que esta parte fue como, capaz para mí como la más extensa, porque, digamos, esto que te contaba, ¿no? Yo a partir de la situación de mi papá, empiezo a desencadenar en un trastorno de conducta alimentaria que en ese momento un poco, claro, no tenía la información como para saber que eso tenía un nombre y apellido, como decía antes. En el medio de todo esto, o sea, yo cuando fallece mi papá, entre los 11 y los 15 años, no tengo mucho recuerdo de mi vida, o sea, es como que realmente se ve que esto generó, ¿no?, un impacto en mi mente. Entonces hay muchas situaciones que no las recuerdo, hasta que yo me pongo en una relación, me pongo de novia, mi primer noviazgo tenía 14, 15 años más o menos por ahí. Imagínate qué podemos saber y entender en esa época de lo que era el amor, y más con todas las cosas con las que hemos crecido, por supuesto, de lo que tóxicas y erróneas de lo que era el amor. Y esa relación devino en una relación de violencia, en la cual yo estuve 9, 10 años más o menos, o sea, era muy chica cuando empecé. Entonces, claro, todas estas situaciones se veían como muy intensificadas, o sea, era una persona que ponía mucho, por ejemplo, el foco en mi físico. Entonces, claro, como para que no se retroalimentara también este trastorno de conducta alimentaria, ¿no? Y eso a partir de esta relación, después de casi te diría como en este último tiempo, el último año, digamos, de esa relación, donde mirando una foto de mi mamá y de mi papá me empecé a hacer como preguntas, ¿no? Porque en esto que yo te decía, ¿no? Como yo había sido criada, una de las cosas que yo siempre destaqué, teniendo en cuenta que obviamente mi papá falleció cuando yo tenía 11 años, por ende yo no sé en qué hubiera devenido la relación de ellos, si mi papá hoy siguiera vivo, ¿no? A eso me refiero, pero al menos en el recuerdo que yo sí tengo, es que mi mamá y mi papá nunca, jamás en la vida habían discutido adelante nuestro, nunca se habían gritado adelante nuestro, nunca se habían faltado el respeto adelante nuestro. O sea, incluso, o sea, capaz te dabas cuenta que algo pasaba o que capaz estaban discutiendo porque se encerraban en la habitación, pero ni siquiera con la puerta cerrada de la habitación los escuchabas gritar, ¿no? Entonces, el retrotraerme a esas situaciones y pensar en qué ambiente yo fui criada fue como una alerta, ¿no? Como una alarma con las herramientas que yo tenía en ese momento, que claramente no eran las mismas que puedo tener hoy. Fue como, che, esto me hace ruido, porque evidentemente se puede tener una relación desde un lugar mucho más saludable que la que yo tengo en este momento, ¿no? O sea, donde hay determinadas conductas o cosas que distan completamente de cómo era mi mamá y papá y ese vínculo que tenían ellos. Y a partir de ahí para mí se abrió como, yo siempre digo, como que es el periodo de mayor crisis existencial que tuve en mi vida. Justo se daba, o sea, era todo junto. O sea, yo empecé a cuestionarme la relación, terminaba la carrera, o sea, me recibía y ahí vieron que entra la crisis de ¿y ahora qué? Y en esa crisis, que es algo que es muy común que pasa, cuando uno tiene una crisis así como muy profunda, metemos en la bolsa todo. O sea, sí, dudo de todo. O sea, incluso lo que está bien, también dudo de eso. Y para mí creo que la universidad, y por eso también a veces le tengo como tanto cariño a esa etapa, porque creo que claro, yo venía siendo tan estructurada, venía no como tan en piloto automático, sin cuestionarme absolutamente nada, que ese momento de quiebre en el cual, che, bueno, ahora es tu decisión lo que vos querés hacer con tu vida, tipo, te recibís y ahora fíjate, hacete tu camino. Claro, ahí fue como empezar a meter en la bolsa un montón de cosas y empezar a cuestionarme y empezar a hacerme preguntas y empezar a dejar de normalizar determinadas cosas que las tenía demasiado internalizadas y que las vivenciaba como normal, como eso es amor, eso está bien, eso lo hace porque me ama, eso lo hace porque me quiere. Incluso también comportamientos míos en respuesta a ese tipo de conductas también. Entonces, claro, en esa crisis existencial que se abre,
fue como, che, me parece que en esto necesito a alguien que me acompañe y me ayude, porque me acuerdo que en esa época, no sé, me peleé con todo el mundo, me dejé de hablar con mi hermana como 2 meses, o sea, y de repente, claro, te empiezas a preguntar de, che, pará, es la típica, ¿viste? ¿Es el calzado o es el pie? Porque no puede ser que de repente todo esté patas para arriba. Y ahí fue como, bueno, me parece que este es un momento de retomar un espacio de terapia y como de empezar a acomodar y ordenar determinadas cosas, a ver qué es lo que me está pasando, ¿no? Dicho sea de paso también, estudiando psicología, psicopatología, ves los, ¿no?, trastornos de los trastornos en general de la mente, entre esos los trastornos de conducta alimentaria. Entonces, de repente también empezar a mirar, ¿no? En clase como alumna, como, ok, este síntoma, este síntoma, este síntoma, esta acción, que esto, que lo otro, che, esto me suena, esto me suena, esto me suena. Como demasiadas cosas que estaban empezando a ponerse como adelante de mis ojos y tenías la opción o de hacerte la boluda, básicamente, y de seguir en piloto automático, o bueno, sí, ¿sabes qué, mamita? Este es el momento en el cual tiene que explotar la olla que está a presión, tiene que explotar y empezar a hacerte cargo de este frente, este frente, este frente, este frente, y así, ¿no? Con todos los frentes que estaban. Por suerte, elegí la segunda opción, por suerte sabiendo todo lo que implica, ¿no? Porque hoy lo puedo hablar y puede parecer simple, entre muchísimas comillas, o un camino muy lineal. Claramente no lo fue. Fue para mí una de las etapas como más enriquecedoras, pero a su vez más difíciles de mi vida, porque realmente fue como esto, ¿no? Esta era la sensación, la olla a presión que explotó y con 20.000 frentes abiertos de los cuales yo tenía que hacerme cargo y tenía que ser responsable de eso, donde empezó a saltar esta relación de violencia de género, mi trastorno de conducta alimentaria, mi crisis con, bueno, ¿y ahora qué quiero hacer con la universidad? Y bueno, con haberme recibido y con esta profesión, y que todo eso también devino en una depresión, ¿no? O sea, creo que fue por la sumatoria de cosas, principalmente teniendo en cuenta que cuando uno generalmente suele salir de una relación de violencia de género, tu autoestima queda, o sea, el pozo más bajo, bueno, sumale 10 metros más en profundidad y dudas absolutamente de toda tu capacidad de cosas porque tenías constantemente un pajarito diciéndote que no eras lo suficientemente buena, que nadie te iba a querer, que sin esa persona vos no valés o no, nada. Entonces, por eso te digo, eran como demasiadas cosas y encima yo sintiéndome que no tenía la capacidad o las herramientas para poder salir de todo eso y hacerme cargo de todo eso. Entonces, para mí la terapia en ese momento realmente fue un sostén enorme de, bueno, hay que trabajar en todas estas cosas, hay que hacerse cargo de todas estas cosas y hay que salir de esta situación. O sea, no como decíamos antes, o sea, o me hago la boluda y finjo demencia, o me hago cargo con el dolor que conlleve esto, porque fue un proceso muy doloroso, pero que a su vez también para mí yo siento que a partir de ese momento fui como más yo que nunca, ¿no? O sea, una vez que pude como atravesar todo ese proceso, siento que me reafirmé en un montón de aspectos y que me pude fortalecer en un montón de aspectos. Yo quisiera que me posicionalices y capaz que yo acá me voy a meter, si me permitís, a aspectos capaz que más escabrosos del asunto, no por una gana de polemizar nada por el estilo, sino por un tema de también quien te pueda escuchar y quizás se pueda relacionar o le haga saltar ciertas alarmas. Me gustaría que me posicionaras en contexto, si es que te acordás del momento, o al menos un momento en el que vos dijiste, mira, ya está. Yo me imagino, quizá vos me dirás que ya, si ya venías, no sé, pensando, che, yo tendría que ir a terapia, capaz que lo venías postergando, vos me contarás. Quisiera saber si ya esta relación ya la habías terminado o es a partir de ahora, cómo estabas también con respecto a tu trastorno de conducta alimenticia y realmente, por más de que sea un poco feo y duro, que me lleves a ese momento en el cual uno está allá abajo y más abajo no puede ir. A ver, yo en ese momento ya venía haciendo terapia, pero claro, como te decía antes, era un poco medio, voy a terapia, pero te miento, ¿no? O sea, lo que no hay que hacer, justamente, que siempre le digo a mis consultantes, que no hagan, bueno, ahí. No sé si era te miento, creo que capaz en ese momento ni siquiera tenía la capacidad de darme cuenta de lo que estaba pasando. Y que además, me acuerdo que en ese momento yo iba a terapia impulsada por esta pareja porque él me decía que yo era una persona muy celosa, muy manipuladora, o que esto, que lo otro, entendiendo que después, ¿no? Con perspectiva, decir, no, pará, esto era una dinámica que se había generado a partir de un montón de conductas donde
esta dinámica era la que se tenía que tener, porque si no, entonces no era amor, no me querían, etcétera, 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 ¿no? Entonces, pero siempre todo el problema estaba puesto en mí, como que el problema era yo en esa relación. Entonces, yo muy convencida, porque realmente esta persona tenía mucho poder sobre mi mente, y convencida de eso, yo hacía terapia como, che, no, algo está mal en mí, porque soy desconfiada, porque soy celosa, porque esto. Y con Y el para foco mí, puesto donde él te había dicho que tenía que estar. exactamente, sí, exactamente. Entonces, claro, la terapia solamente se trataba de eso, ¿no? Como de resolver mis problemas de inseguridad ante esta relación. Y creo, y fue a partir de esto, o sea, yo recuerdo perfecto como esto, como terminar la universidad o estar como ahí al borde, ¿no? De terminarla y que me viniera la pregunta de, bueno, ¿y ahora qué? O sea, era esa sensación, ¿no? Como, ¿y ahora qué? Y en esa cosa, viste que a veces a uno le empieza a agarrar como la melancolía del tiempo pasado y caes en esos discursos pedorros de todo tiempo pasado fue mejor. Empecé a mirar fotos de la infancia y que esto y que lo otro, a escanearlas para subirlas a Facebook, ahí se cae el documento. Nada, esto, recuerdo literalmente, o sea, esto no es que fue algo metafórico, fue real. Mirar una foto de mi mamá y de mi papá, que es muy tierna, en Villa Gesell, en vacaciones, que están tipo los dos abrazándose, y como empezar a pasarme preguntas, ¿no? Sobre, che, como preguntas como muy existenciales, como qué es el amor y cómo uno se da cuenta que está enamorado. Claro, preguntas que uno cuando tiene 15 14 años, te las haces, o sea, vos pensás que amor es que alguien venga, te abrace, te dé un beso, sentir algo y listo, en el cuerpo y bueno, ya está, listo. Y después nos han enseñado, ¿no? Que esta cosa de que todo se justifica en nombre del amor, o esto de los que se pelean se aman, o si te hace tal cosa es porque te ama, o lo van a superar porque se aman, que claro, no entraba al lugar a hacerme esas preguntas. Creo que acá ya era más grande, yo terminé la facultad con 22 años, entonces ya tenía, ¿no? Como un poco más de mundo, si se quiere, ¿no? De justamente de ir a la facultad, de tener como más compromisos, más responsabilidades y todo, conocer gente, conocer otros vínculos, otras relaciones, ya desde un lugar un poco más adulto, si bien todavía éramos jóvenes, pero desde un lugar un poco más adulto que en la adolescencia. Y como recién ahí permitirme preguntarme cosas, ¿no? Y ese preguntarme cosas y de repente como sentir como una disonancia, ¿no? Entre las respuestas que capaz me venían a mi cabeza y comparándola con mi realidad era como, che, acá hay algo que no está encajando en toda esta situación. O hay algo que no está bien. Y capaz en ese momento parte era como, bueno, hay algo que yo tengo que cambiar, ¿no? Hay algo que yo tengo que hacer diferente. Y sí recuerdo que mi actitud cambió muchísimo en ese entonces, o sea, como en esta crisis existencial, donde, claro, yo no tenía vida propia, esa es una realidad, no tenía una vida personal. Y de repente, claro, yo también en esa época había empezado a trabajar, o sea, trabajaba con gente de mi edad, gente que me invitaba a salir, gente que me invitaba a hacer cosas, de repente, no sé, ir a bailar, cosas que yo no había hecho nunca, o sea, tenía 22 años y no las había hecho, no sé, ir a bailar y ir a trabajar a las 7 de la mañana sin haber dormido. Claro, para mí como eso fue como un mundo de, mirá, tipo, esto también se puede hacer, y esto también es vida, y esto está bien. Y eso vino en un montón de problemas en esa relación, ¿no? Claramente como él, estás cambiada, vos no sos así, no me gusta cómo estás siendo, pero sí me acuerdo de mí como en una postura muy firme de, no me importa, o sea, es como, de repente estoy descubriendo todo esto y me gusta, ¿no? O sea, como, che, no, para mí de repente fue como, no quiero volver a lo de antes, como que siento que lo de antes no me representaba, o al menos no en este momento de mi vida, no me está representando y no estoy dispuesta a cambiar eso. Y bueno, obviamente eso empezó a traer un montón de conflictos que inevitablemente iban a traer una ruptura, ¿no? O sea, porque yo estaba como muy firme en yo querer cambiar mis formas, ¿no? Y como a qué le daba prioridad. Y me acuerdo perfecto en ese momento en la terapia, era literal, tipo, no sé, iba a una sesión como, no sé si amo a mi pareja o la quiero dejar, a la semana siguiente no, al final lo amo. Y así era tipo, una semana le cambiaba y el discurso era una que lo quería cortar, otra que quería estar con esa persona, otro día que no sabía, y así constantemente hasta que, bueno, finalmente pude, ¿no? Como hacer esa separación. Y en el medio de todo esto también, ¿no? O sea, en el hecho de poder como empezar a abrir mundo, el encontrarme también como una mujer deseable, ¿no? Como poder salirme de este discurso de, tipo, yo soy la única persona que, ¿no? Que te quiere, que te valida, que sin mí no sos nada, frases horrorosas. Y de repente es como, pará, o sea, me puedo valer por mí misma, mirá, puedo tener amigos,
hay personas que me desean o que les gusto o que les atraigo. Y ahí es como eso, se te empiezan a abrir como, ¿no? Y con 22 años un montón de preguntas y como que te explota la cabeza, ¿no? Como, che, yo compré todo esto y ahora me doy cuenta que no era así como lo compré, sino que está todo esto acá en realidad. O sea que no fue una cosa de que, bueno, a ver, viste la foto de tus padres, fuiste, lo dejaste y saliste. No. No, Fue me llevó todo un año terminar esa relación. empezar también vos a reforzar tu autoestima y a armarte alrededor tuyo. Yo no sé, ¿ahí vos cambiaste de terapeuta o seguías con la misma? No, no lo sé. No, ahí vino como un temita, o sea, cuando yo obviamente digo todo esto, pero como decía, esto vino acompañado de una Claro. depresión, porque una olla a presión de un montón de cosas que de repente fue como, acá se explotó todo y claramente no tenía en ese momento los recursos ni las herramientas para enfrentar esa situación y lógicamente suele pasar esto. Y en esa depresión, ¿no? O sea, yo estaba con esta terapeuta con la que venía, con la que esta que yo te decía como, bueno, venía, pero medio como jugando a decir cosas que no eran tan profundas. Y cuando sale el tema del trastorno de la conducta alimentaria, de la relación de violencia de género, que fue ella la que me lo pudo mostrar en ese momento, porque yo en ese momento no tenía ni conocía ese título, ni sabía de qué se trataba eso. O sea, sé que el feminismo claramente ya existía en ese momento, pero claro, te imaginarás que estando en un vínculo como en el que estaba, no era información a la cual yo accedía, y fue ella, ¿no? La que empezó a introducir todas esas cosas. Cuando yo le dije, che, me parece que tengo un trastorno de conducta alimentaria, como que empezó a indagar, me empezó a hacer un montón de preguntas, un montón de test, no sé, hicimos una sesión con mi familia también para poder hablar del tema. Cuando todo eso saltó y que vino esta depresión, yo en ese momento, por circunstancias de la vida, me había recibido, entonces estaba trabajando, digamos, independiente. Y bueno, trabajar independiente en Argentina, encima del área de salud, con obras sociales, nada, eso es para un podcast aparte, eso directamente, pero te cobran, o sea, te pagan como a 6 meses, como para que te des una idea. Entonces, claro, por un tema económico, lógicamente no era insostenible y empezó a trabajar en relación de dependencia. Entonces, al trabajar en relación de dependencia, yo tenía un horario de oficina de 9 a 18 y cuando le planteo a mi psicóloga, que era con la persona con la que había podido ponerle nombre a un montón de cosas, destaparlo y que yo estaba como en el pico de mi depresión, le digo, mirá, necesito que empecemos a trabajar ahora a partir de las 6 de la tarde en las sesiones. Ella me dijo, no, yo no atiendo después de esa hora. Y yo como, bueno, ok, pero soy yo, o sea, no soy una paciente nueva que está viniendo y te está diciendo, mira, necesito a las 6 de la tarde y luego, obviamente todos tenemos nuestros límites de horario. Soy una persona con la que ya venís trabajando hace años y que encima en este momento de mi vida estoy en una crisis muy, muy, muy profunda y muy, muy grande. Necesito que sigamos pudiendo trabajar juntas, pero después de las 6 de la tarde, y no la saqué de ahí. Fue no, 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 no. Y ahí olvidé, o sea, si yo estaba acá en el pico, fue peor porque realmente en ese momento, con todo lo que estaba arriba de la mesa, con lo que me estaba pasando, con que yo no tenía las herramientas que tengo hoy en día, ¿no? Y que fui aprendiendo gracias a este proceso, realmente yo lo sentí como un abandono, o sea, como realmente fue como, che, esta persona con la que me viene acompañando, que me ayudó a ponerle nombre a un montón de cosas, a poder sostener mis decisiones, ¿no? Y a hacerme cargo de lo que me estaba pasando. Y todo no es capaz de, con una consultante, una vez a la semana, extender un poco más su horario para acompañarme en todo este proceso. Y ahí, bueno, realmente como que me marcó muchísimo porque fue no, 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 no. Y fue no, 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 no. Y no fue pero te puedo recomendar a alguien para que muchas veces lo hacemos, o sea, porque puede pasarnos que por X circunstancias o motivos no podamos seguir atendiendo a alguien, acá, ¿no? Desde el lugar de psicóloga, pero siempre viene acompañado de una solución, de una alternativa, justamente para que la persona no se sienta ni abandonada, ni dejada de lado, ni que no te importa, porque no dejamos de trabajar con una persona del otro lado que está viniendo a abrirse y confía en nosotros. Pero no, en su caso ni siquiera fue eso, te derivo con alguien, te paso el contacto de alguna persona, fíjate con tal o cual. No, fue no, 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 no. Y de repente yo me tuve que buscar la vida de vuelta ok, tengo que encontrar a alguien porque yo en este momento no me siento preparada para seguir yo sola mi proceso, ¿no? Como, bueno, vamos a ver qué pinta de toda esta situación. No, no, o sea, realmente yo estaba muy, 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 muy mal.
y necesitaba que alguien me guiara, que alguien me acompañara, que alguien me ayudara, sobre todo a ordenar, a tener herramientas, a poder ir saliendo, ¿no? A hacer como un plan de acción, un paso a paso. Entonces en ese momento me vi obligada, forzada a tener que cambiar de vuelta y un poco fue un empezar de cero con otra persona en un momento bastante crítico para mí. Además le tenés que contar todo de nuevo, arrancar todo de cero, todo. Todo, sí, literal, ¿no? Por eso y encima en un momento crítico, porque yo después he elegido empezar terapia en otros momentos de mi vida con personas nuevas, he ido cambiando de terapeutas, pero capaz uno ya justamente, como ya tiene otras herramientas, otros procesos, es como, bueno, ahora quiero ir y trabajar puntualmente sobre esto, no necesito como venir y contarte toda una historia de atrás. Acá era como que venía todo encadenado, tenía que contarle desde los 11 años que falleció mi papá hasta mis 22 años, o sea, todo lo que había atravesado y pasado que me llevó a estar en la situación en la que estaba. Entonces realmente fue como una paja bastante grande y como una angustia en realidad también bastante grande, porque no sé, no me pareció que fue correcta tampoco la forma de proceder que tuvo esta psicóloga en ese momento. Es que tiene que serlo, porque me imagino que, yo no sé si acá ya te habías separado, todavía no, pero igual, no importa, yo creo que cuando uno está atravesando estas cosas, realmente es como tirarse en mar con tormenta, ¿no? Y bueno, es como que también con el apoyo de esta persona, vos también vas, bueno, metiéndote a eso, ¿no? A todo lo que eso iba a hacer, sacudir tu vida de cabeza, de pies a cabeza, para dejar una relación de casi 10 años, verte recién recibida, además, verte transitando esa herida que vos tenés, que también se te manifiesta con el trastorno, y ahora encima que estoy acá en el medio de la tormenta, en bolas, te borrás. Tiene que haber sido muy jodido para vos, Coti. Te pregunto desde lo frío, capaz que te pongas un segundito en la piel de psicóloga, vos hoy en día como colega, ¿qué se puede haber pasado por la cabeza a esta persona en ese momento? A ver, yo creo que puede ser o por esto, ¿no? O sea, todos nos ponemos y hay veces que nos cuesta mucho, justamente por trabajar con personas, nos cuesta mucho poner límites en nuestro trabajo, porque siempre hay un justificativo de, y bueno, pero mirá, si le pasa tal cosa, que esto, que lo otro. Entonces, es un laburo bastante intenso que tenemos que hacer, de poner ciertos límites, ¿no? De, bueno, hasta acá sí trabajo y hasta acá tengo una vida personal, soy una persona con mis cosas, ¿no? Mi vida, y que necesitas un poco como trabajar constantemente. Yo lo sigo trabajando al día de hoy, el mantenerte firme en ese tipo de límites, pero al menos en mi caso, esto que te decía antes, ¿no? Como, ok, podés elegir no atenderme, por ejemplo, por un tema de horario, pero dame una alternativa, ¿no? Dame una solución. O sea, sabés que estoy muy mal, no me dejes como tirada, por decirlo de Sí, es un alguna tema básico de forma. responsabilidad médica, me parece. Y lo digo yo, no soy Totalmente. médica, ¿eh? Pero es que totalmente, digo, probablemente si lo pensamos con justamente con algo de la medicina, ¿no? Y un médico no dejaría a una persona que está en pleno tratamiento de cáncer sin otro médico que lo acompañe. Y acá es un poco lo mismo, ¿no? Para mí eso puede ser una opción, o la otra opción puede ser que se haya visto sobrepasada, o sea, que haya sentido que no tenía capaz las herramientas para acompañar todo ese mar de cosas que me estaban pasando, pero que lo mismo, vuelvo a lo mismo, que el punto no se trata de que ella haya decidido no acompañarme más, sino de la forma en la que fue, ¿no? O sea, el hecho de, porque a mí también me ha pasado muchas veces de tener que decir, mira, no, no tengo las herramientas para acompañar en esto que te está pasando, no soy yo la persona que te pueda acompañar en esto, pero vuelvo a lo mismo, le haces sentir a la persona como no estás, no te voy a dejar sola en este proceso, o sea, te voy a acompañar, o sea, te puedo recomendar personas, yo puedo hablar con la persona con la que vas a empezar un nuevo tratamiento para contarle un poco lo que venimos trabajando, contarle un poco de tu historia para que sientas que no tenés que empezar desde cero. Digo, se hace todo un marco ante esas situaciones para que la persona se sienta sobre todas las cosas acompañada, ¿no? Y no como una cosa desechable que, bueno, que pasa el que sigue. Entonces, para mí no partía tanto de el no querer continuar el proceso, sino el cómo se dio esa situación. Entonces, para mí puede haber sido por esas dos opciones, o por una cuestión de sus límites profesionales, o por una cuestión de sus conocimientos profesionales. Y cualquiera de las dos está bien. Para mí lo que no estuvo bien fue eso, el cómo se desarrolló ese no, digamos. Sin duda, bueno, le enviamos luz, esté donde esté. Besito grande a Un Sabrina. besito grande. Qué bueno que un día al menos podemos hablar de esto acá en este espacio. Y también eso, ¿no? Reconocer que también allá afuera hay de todos, hay de todo tipo y también te puedes llegar a encontrar con alguien que no,
que no está dando con lo que a vos te está pasando en ese momento, no estás sabiendo sobrellevarlo. Tener un título no es garantía de ni ser buen profesional, ni ser empático, ni ser humano, ni nada de todas esas cosas. Vuelvo a la Coti persona y Sí. te pregunto desde mi ignorancia, pero también desde la educación, te pregunto qué es un trastorno de conducta alimenticia y cómo se manifestaba, si querés contarme en vos, cómo hiciste para sobrellevarlo gracias a la terapia. Bueno, un trastorno de conducta alimentaria tiene que ver con un mal vínculo, ¿no? Con la relación que tenemos con la comida y con nuestro cuerpo, ¿no? Y que nos lleva a tomar determinadas acciones que terminan siendo dañinas, creyendo que de esa forma vamos a conseguir querernos más o que nos guste nuestro cuerpo, o ser más aceptadas o ser más queridas. Obviamente acá tiene mucho que ver lo social y las cosas que consumimos y los medios de comunicación y la publicidad que nos muestran cómo es un cuerpo exitoso, deseable, ¿no? Y que siempre es un cuerpo hegemónico, o que hemos crecido con el famoso 90-60-90, ¿no? Como las medidas que teníamos que tener como mujeres, como para ser modelos, entre muchas comillas. Entonces, un poco tiene que ver con eso, ¿no? Con cómo nos vinculamos con las cosas que hacen que mi cuerpo, entre muchísimas comillas, sea grande, sea chique, sea más deseable, sea menos deseable, sea más lindo, menos lindo, desde esta mirada muy social y completamente subjetiva, ¿no? Y al menos en mi caso, o sea, yo fui diagnosticada con bulimia específicamente, que tiene que ver con esto de como momentos de compulsión a la hora de comer, ¿no? O sea, no es que constantemente, sino que son determinados momentos que se le llama atracón, y es comer como muchísima cantidad de comida e ingerir muchísimas calorías en un periodo muy corto de tiempo. Probablemente puede ser que este criterio más diagnóstico, si se quiere, haya evolucionado, cambiado. Yo no es un área en la cual me especializo hoy en día. O sea, lo hablo también un poco desde lo que he aprendido. Y que lo que después hace son lo que se llaman conductas compensatorias. O sea, como ahora comí tanto, ahora tengo que compensar todo eso que comí. Y esas conductas compensatorias pueden ir desde, y que fueron todas las que voy a nombrar, yo las atravesé, autovomitar, digamos, como meterte los dedos para vomitar, que no me sale la palabra como que quiero decir, pero bueno, es eso. Digamos, vos buscar el vómito para vomitar esa comida, tomar diuréticos, tomar laxantes, hacer muchísima actividad física, o sea, como ir, no sé, todos los días de la semana, muchas horas de la semana. O sea, tratás de compensar esa cantidad de ingesta con este tipo de conductas como muy excesivas, claramente. Y bueno, en mi caso fueron todas esas, ¿no? O sea, como el vómito, los diuréticos, el laxante, hacer mucha actividad física, creyendo que haciendo ese tipo de cosas vas a lograr, ¿no? Tener determinado cuerpo. Y con esa idea y fantasía de que ese cuerpo me va a traer entonces la felicidad, me va a traer el bienestar, me van a querer, me van a aceptar, voy a ser más exitosa, voy a ser más deseable. Nada, cosas que sabemos que no son reales, que no son así, pero que cuando uno está muy metido en esa situación, es como, para vos ese es el único camino, ¿no? No puedes verlo con mayor claridad. ¿Tu expareja fomentaba también que tuvieras esos pensamientos? Él no lo sabía literalmente, o sea, lo más gracioso es que cuando esta olla se destapa, que yo todavía estaba en esta relación con él, porque yo, esto me costó un año dejarlo, la verdad es que cuando se lo cuento se enojó. O sea, es fantástico. Sí, 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 se enojó. Porque cómo no se lo conté antes, o sea, ese era el punto, Claro. digamos, claro, o sea, como que entonces yo no confiaba en él, porque él lo tendría que haber sabido desde antes, en vez de decir, che, que te puedo ayudar, que es lo que hay que hacer en realidad, para quienes estén escuchando del Y en otro realidad no es lado. sobre usted esto, ¿eh? Claro, a ver si se entiende. Gracias. Pero sí, era esta cosa muy de que yo tenía que ir al gimnasio, que no sé, decirme como determinadas cosas de mi cuerpo, no sé, me acuerdo como esto de no, porque si vos vas al gimnasio tantas veces por semana o que esto, que lo otro, si ya tenés este culo, seguramente vas a tener un culo mucho mejor. Hay una acción que no me la puedo borrar y era que con un solo brazo él me bordeaba la cintura y veía si su brazo llegaba de una punta a la otra, ¿no? Entonces, como si llegaba él con una sola mano a bordear toda mi cintura, era como algo positivo, ¿no? Era algo bueno. Entonces, si bien él no sabía que yo estaba atravesando una conducta alimentaria, creo que hasta en ese momento ni yo sabía que estaba atravesando, ¿no? Un trastorno de conducta alimentaria, sí, muchas cosas tenían que ver con eso, ¿no? Con cómo tenía que ser mi imagen corporal, cómo yo me tenía que vestir, cómo me tenía que vestir si era con él y cómo me tenía que vestir si no salía con él, ¿no? Porque también eran como, tenían vestimentas distintas, pero sí había como una cosa muy en torno al físico y a la delgadez.
Además también no sé, no, me queda esa imagen que me estás diciendo yo pues estoy viendo en este momento, pero para quien no está escuchando, ¿no? El te agarro es muy fuerte, Sí. Coti. Bueno, y a través de la terapia, ¿no? Que cómo uno va batallando a salir eso y cómo fuiste viendo la luz, cómo fuiste saliendo de todo esto. A ver, creo que lo primero fue como, una vez que yo pude ver todas las cartas arriba de la mesa, fue empezar a hablarlo también, o sea, por fuera del espacio de terapia, ¿no? O sea, como esto que te digo que con esta psicóloga, cuando salió lo del trastorno de conducta alimentaria, hicimos una sesión con mi familia, como para contar lo que estaba pasando. Ella también me dijo como esto importante de buscar en tus amistades también personas que sientas que vas a poder contarles esto y que no te van a juzgar, sino que justamente van a acompañarte y te van a preguntar en qué te puedo ayudar o cómo te puedo ayudar. También para mí fue clave en ese momento, a partir, ¿no? de la terapia, darme cuenta que había ciertos contextos o ciertas personas que, como por ejemplo mi expareja, pero también me pasó con unas que eran en su momento, eran amigas, que alimentaban parte de este trastorno también, ¿no? Porque eran personas muy de lo físico y muy de que había que hacer actividad física todos los días y que había que tener determinado cuerpo y no sé, y había que tener el pelo de determinada forma y vestirse de determinadas maneras, muy desde la apariencia justamente, ¿no? Entonces, yo me acuerdo que cada vez que salía con ellas, hasta me vestía de una forma que no es una forma en la cual yo me visto habitualmente o en la que yo me siento más cómoda vistiéndome habitualmente. Y claro, y darme cuenta de que cada vez que salía con ellas y volvía a mi casa, que esto solía haber atracones y conductas compensatorias, cosas que, claro, no me las cuando pasaban no me podía dar cuenta, sino que pude empezar a visualizarlo gracias a el proceso de terapia, ¿no? Y como un poco se quiere hacer limpieza, que esto es algo que se da mucho, que cuando uno atraviesa, ¿no?, este tipo de crisis, de repente te empezás a mirar a tu entorno y a ver qué te genera tu entorno y cómo se comporta tu entorno con lo que vos estás atravesando. Y un poco empieza uno ok, a ser más selectivo y capaz a terminar determinados vínculos porque ya te das cuenta que no, que más que hacerme bien me está generando todo lo contrario. Incluso para mí con este grupo que te digo de chicas, el punto de quiebre máximo fue cuando se lo conté a la con la que yo más me llevaba, digamos, de ese grupo, y que le pedí, mira, por favor, no se lo cuentes al resto de las personas, porque esto es algo que recién lo estoy empezando a trabajar, empezando a poner en palabras, te lo cuento porque vos sos mi amiga, porque me pasan estas cosas, qué sé yo, y se los terminó contando a todas, y me enteré por medio de otra que se los había contado, y ahí fue como, bueno, listo, o sea, yo no, evidentemente si me faltaba algo más para entender que yo con ellas no tengo nada que me una, era esta situación, y a partir de ahí fue como, bueno, listo, me abro camino, y que es muy duro también, ¿no? O sea, terminar relaciones de amistad, que poco se habla de eso también, ¿no? Como que parecía que los únicos vínculos que se terminan son los sexoafectivos, pero no, las amistades también se terminan, y hacerte también cargo de eso, de, che, no, estas personas no me hacen bien, no aportan en este momento de mi vida, y necesito tomar distancia de estas personas. Y tampoco hay mucha información de cómo se toma distancia de ese tipo de vínculos, ¿no? Entonces, a veces uno hace lo que puede y en ese hacer lo que puede y sí, la pifiás, o sea, porque yo sé que recuerdo perfectamente que no terminó de la mejor manera esa separación de amistad, si se quiere, pero creo que también por desconocimiento, por uno no saber cómo finalizar un vínculo de amistad de una forma lo más sana posible, si se quiere. Bueno, entonces salís a la luz. De a poco va emergiendo Coti y vas saliendo Perdón, a sí, aparecerse. una cosa más que no me parece, que la quiero aclarar y no me parece un detalle menor, también en este proceso yo empiezo a tomar medicación, o sea, yo estaba con una depresión y, o sea, hago un tratamiento en conjunto de terapia y de psiquiatría y empiezo a tomar medicación, he tomado medicación para la depresión durante un año, o sea, yo tenía en ese momento una depresión ansiosa y esto a mí me gusta también aclararlo porque a veces se tiene la idea de que la depresión es estar solamente tirados en nuestra cama, no querer salir, no querer ver a nadie, no que esto, que lo otro. Pero después está la depresión ansiosa, que es una depresión que uno sigue siendo funcional. O sea, no disfruto de las cosas que estoy haciendo, no es que la paso bien, me divierto y ni nada, pero sigo siendo funcional. Voy a trabajar, me veo con amigas, si hago tal actividad voy y la hago, pero por dentro estás completamente roto, triste, angustiado, ¿no? O sea, y en mi caso era así, ¿no? O sea, yo seguía siendo funcional, pero estaba rota por adentro, literalmente estaba rota. Entonces,
Lo aclaro porque también me parece importante que no fue solamente un trabajo de terapia, sino también un trabajo de terapia y de medicación. Fueron dos cosas en conjunto que para mí ante determinados casos es necesario que se dé ese conjunto. Que hace, ¿no? Que uno, porque yo esto siempre lo digo, la medicación por sí sola no nos va a solucionar nada, claramente porque no es mágica la medicación. Lo que nos ayuda es como hacer... Sí, decime. ¿Cómo cuando te indican tomar medicación? Porque sé que es un momento que a veces uno, lo he escuchado en tus otros capítulos, que es un momento difícil, es como un shock el tomar, el darse cuenta de que uno también además necesita de medicación. ¿Cómo atravesaste eso? Y no sé si en algún punto también vos me es inherente, no te puedo separar también de tu Sí, profesión, ¿no? De cómo lo tomaste vos, porque además también vos estabas atendiendo gente en sí, paralelo, ¿no? sí. Y me imagino que tiene que ser muy difícil también separar eso y a estar atravesando tus cosas y también estar atendiendo a los demás. La realidad es que en ese momento, me acuerdo perfecto, cuando me dijeron que tenía que tomar medicación, salí de la consulta del psiquiatra y me largué a llorar. O sea, estaba ahí en la consulta y me largué a llorar y le mandé un mensaje de texto, ¿no? No sé por qué, le mandé un mensaje de texto, no sé si existiría el WhatsApp en ese momento, supongo que sí, no sé. Pero me acuerdo de mandarle un mensaje de texto a mi hermana diciéndole, tengo que tomar medicación y tipo yo llanto pelado, como no podía entenderlo. Y eso que ya estaba recibida en ese momento, ¿no? Después, nada, o sea, pude entender que no era la muerte de nadie tomar medicación, que hay mucho prejuicio alrededor de la medicación y de la idea que uno tiene, ¿no? Como de, si tengo que tomar medicación, entonces es que estoy muy mal, ¿no? O sea, como esa idea de, estoy en la mierda si tengo que tomar medicación. Y no necesariamente tiene que ser así. Creo que también a mí me sirvió mucho como hacer preguntas, o sea, como, bueno, a ver, ¿cómo es esto? ¿Qué me va a pasar? ¿Para qué me va a servir? A veces es muy difícil contestar el cuánto tiempo, porque eso va a depender de cada persona. Hay en determinadas patologías que no es que, es como el ibuprofeno, ¿no? Nos tomamos un ibuprofeno, listo, ya está, me sacó el dolor de cabeza. Hay veces que hay medicación que a una persona le sirve, a otra no le sirve, a otra le genera determinados síntomas que no le permiten tener una vida funcional, entonces hay que cambiarla. Realmente es medio un Tetris, ¿no? De ir viendo a ver qué sirve para cada persona. Yo me acuerdo perfecto que, por ejemplo, a mí la medicación me generaba hormigueo en las manos y en la palma de los pies. Y claro, y me acuerdo que cuando en un momento me subió la dosis, pero ya era inhabilitante, o sea, no podía usar las manos o no podía escribir porque era un hormigueo como muy intenso. Y fue como, che, mirá, o sea, está todo bien con que me quieras aumentar la dosis, pero no puedo, o sea, no puedo escribir, no puedo usar las manos. Si quiero caminar, de repente siento como si tuviera un montón de hormigas en los pies. Entonces son un montón de cosas que uno tiene que estar atento justamente porque eso también ayuda, ¿no? A ir modificando las dosis. Por suerte, la verdad es que no recuerdo que nadie de mi entorno te haya horrorizado o haya dicho, no, ¿qué? Medicación, ¿no? Como, no, vos no estás para medicación, no sé, esas frases que la gente a veces dice como si todos tuvieran título de médico. La verdad que no recuerdo nada de todo eso, todo lo contrario, ¿no? O sea, como, bueno, si esto es lo que tenés que hacer para estar bien, bienvenido sea. Creo que como tratando de tomar conciencia, de entendiendo, de también pensarlo como desde el lado de psicóloga, de las veces que yo podía llegar a derivar a alguien para que tomara medicación, como desde ese lugar de, che, esto no necesariamente tiene que ser algo malo, me sirvió como para decir, bueno, ok, listo, esto, y me mentalicé mucho en mi cabeza, esto va a tener un principio y va a tener un final. O sea, yo no voy a necesitar de la medicación por el resto de mi vida. Esto es ahora, es una circunstancia, es un momento. Y entonces fue como, eso me sirvió mucho. Yo soy una persona muy de focalizar como, ¿no? Como metas o cosas y decir, bueno, listo, esto va a finalizar, ahora es lo que necesito. Pero en el mientras tanto, yo me prometo a mí misma que voy a poner todo de mí en este proceso terapéutico, no hablo de la psiquiatra, sino el proceso terapéutico, para adquirir las herramientas, los aprendizajes, las cosas que necesito para que esto tenga un principio y un final para yo poder salir airiosa de esta situación y poder, ¿no? Como haber adquirido un montón de aprendizajes y herramientas de toda esta mierda que tuve que atravesar. ¿Y cómo se sobrelleva todo esto además ejerciendo tu profesión? O sea, no sé si en ese momento estabas atendiendo consultantes también o atendiendo personas que quizás estuvieran pasando por algo similar. No, porque en ese momento, como esto fue más a los inicios de ser recibida, de ser psicóloga, yo cuando empecé trabajando con personas con discapacidad y trabajaba con niños puntualmente. Entonces, las posibilidades de
cruzarme con alguien que estuviera atravesando también una depresión, eran muy pocas. Esa es la realidad, porque mi foco y mi objetivo era otro en ese momento, ¿no? Como mi nicho de atención era otro. Y también trabajaba en un centro de jubilados, en un geriátrico, haciendo talleres de estimulación cognitiva, o sea, para la memoria, ¿no? Para trabajar en la memoria y en la mente. Entonces, las posibilidades de que me cruzara con eso eran muy poquitas. Sí es importante que en esta pregunta que vos hacés, hay muchas veces que si estamos como muy, nosotros como profesionales, interpelados por algo en nuestra vida personal, y justo tenemos a alguien del otro lado que está atravesando una situación similar, lo mejor es derivarla. O sea, si nos estamos dando cuenta que eso está interfiriendo en el proceso terapéutico, o sea, porque a veces podemos separarlo, pero si nos damos cuenta que nos está como interpelando demasiado y está afectando el proceso terapéutico, entonces ahí viene la derivación, ¿no? Que es esto que hablábamos antes de, bueno, che, esto es lo que me hubiera gustado que haga mi psicóloga conmigo, y es derivar con otro profesional, ¿no? Y a mí en esos casos, a mí sí me gusta ser muy sincera y poder decir, mirá, a mí me pasa esto con esta situación. Creo que está buenísimo para lo mismo, para que del otro lado la persona no se sienta abandonada, sino como no te voy a poder ayudar, porque lo que a vos te está pasando me está pasando en este momento a mí, o me siento muy interpelada por lo que estás atravesando, y vos necesitas a alguien que tenga las herramientas en este momento o la fortaleza de sostener este proceso que estás atravesando. Entonces, nada, la derivación es como una fiel herramienta que tenemos ahí para este tipo de situaciones. Y bueno, después seguimos avanzando en tu historia y bueno, así salís, ¿no? De esa tormenta, salís airiosa, espléndida y decís, che, y si ahora que está todo tranquilo, ¿por qué no me voy del país? Digo, no, ya que estoy, me voy, emigro, total, ¿qué puede pasar? Una manchita Eh, más al tigre, escúchame. una más. Imagino que habrás pasado un montón de cosas que no me vas a contar y de repente, tácate, la tercera ola. Contame todo. Sí, bueno, totalmente. La tercera ola vino a partir de la migración. No tanto para mí desde el lugar de esto, ¿no? Que muchas veces se habla de los microduelos y los duelos migratorios en relación a las amistades, la familia, el lugar de origen. No, no vino por ese lado, sinceramente, como mi sacudida interna, sino que tuvo que ver, te diría que en gran medida con la parte laboral. Cuando yo me fui a Argentina yo estaba en un muy buen momento, o sea, yo trabajaba en ese momento en una empresa, me iba muy bien, también tenía mi consultorio presencial, tenía en ese momento bastantes consultantes y de repente, claro, tomar la decisión de emigrar implicaba que tenía que pensar qué iba a hacer, ¿no? O sea, y yo algo que tenía muy en claro desde el momento uno era el hecho de que no iba a resignar mi carrera. A mí la psicología me encanta lo que hago y al menos al día de hoy lo sigo eligiendo. Mañana qué sé yo, pero sé que hoy sí lo sigo eligiendo y en ese momento también. Y era la gran pregunta de, bueno, o sea, yo quiero migrar, quiero ir y probar y ver qué pasa, pero sé que no quiero dejar de trabajar de lo que trabajo. ¿Cómo hago? ¿No? En ese momento no era algo tan común hablar de negocios digitales, el mundo online. Yo vengo de una familia en la cual todas las personas siempre trabajaron en relación de dependencia, entonces tampoco era algo que estaba muy sobre la mesa esto de emprender. O si emprendías, pero como algo secundario, ¿no? Y que tuvieras como tu sueldito fijo todos los meses. Y nada, ahí la psicóloga con la que estaba en ese momento, ella me plantea esto de empezar a hacer terapia online. Esto estamos hablando año 2016. Y para mí fue una locura cuando ella me lo planteó. Fue como, ¿de qué me está hablando esta mujer? O sea, ¿cómo voy a hacer terapia online? O sea, más impersonal, no me entraba en la cabeza en ese momento pensar que se podía hacer de esa forma. 2016 no, perdón, año 2018. Y nada, ella ahí me propone que lo hiciéramos nosotras, que yo lo probara como consultante justamente, sabiendo que yo ya me estaba por ir. Y le dije, bueno, dale, probémoslo. Y ahí fue otro de esos momentos así de explosión mental, de darme cuenta de, o sea, esto es lo mismo que trabajar dentro de un consultorio de forma presencial, ¿no? Ahí uno se da cuenta justamente que esa presencialidad no la da el estar físicamente en un mismo lugar. De hecho,
probablemente cuántas veces nos ha pasado estar físicamente en el mismo lugar con una persona y sentir que no está esa persona ahí con nosotros, sino que lo que hace que algo sea presencial es la forma, ¿no? El cómo estoy dispuesta, estoy ahí, atenta a vos, escuchándote, poniendo 100% de mí para vos en este momento. Y lo mismo, ¿no? Del otro lado, la persona que también viene. Y nada, ahí creo que para mí la mayor crisis tuvo que ver con el hecho de que, o sea, si yo quería llevar mi negocio al mundo digital, tenía que aprender un montón de cosas que hasta el momento no las sabía. No las sabía porque yo trabajaba, como les decía antes, como una forma muy tradicional. Trabajaba en una empresa, después tenía mi consultorio, había trabajado en muchos centros. Yo para ese entonces ya hacía como 9 años, 8 años que estaba recibida. Entonces ya me llegaban muchas personas del boca en boca. O no sabía esto, ¿no? Yo tenía un Instagram, un Facebook personal y todo quedaba ahí, en esa parte. Y tuve que aprender un montón de cosas que hasta el momento no las sabía, que nunca me las habían enseñado. Siempre lo cuento que mi página web era, bueno, soy psicóloga. Y yo lloraba, y me acuerdo en Nueva Zelanda con mi pareja, diciendo, no me llegan consultantes nuevos. Y no, claro, o sea, no me llegan consultantes nuevos porque nadie va a llegar si lo único que tenés es una web que dice, hola, soy psicóloga. Entonces fue como entender, bueno, a ver, pará, si yo quiero trabajar de esto y quiero que esto funcione, tengo que entender cómo, ¿no? Tengo que empezar a aprender de marketing, tengo que empezar a aprender de redes sociales. En ese momento yo trabajaba en Nueva Zelanda limpiando casas y no tenía, ¿no? Los medios económicos para decir, bueno, que todo esto me lo haga otra persona. No, era, y bueno, hacer un cursito de acá, hacer un cursito de allá, aprender a hacer una web. Mi primera web la hice yo, o sea, recién este año he derivado y he hecho que otras personas que se dedican a hacer webs las hagan. Y también fue todo un proceso de aprendizaje enorme que te pone en jaque un montón de veces, ¿no? O sea, que te hace pensar, che, bueno, realmente tengo ganas de esto, quiero esto, mirá si esto no funciona, los miedos propios, ¿no? De, no sé, en mi caso, una persona que nunca había emprendido al 100%, o bueno, esta vez, como les contaba antes, que había emprendido o trabajaba independiente, mejor dicho, pero que no había salido bien. Como muchísimas preguntas que estaban muy cargadas lógicamente de miedo a lo desconocido, del miedo a la incertidumbre, de lo que podría llegar a pasar. Y que sin duda, o sea, para mí fue clave contar ahí con un proceso y un acompañamiento de ir destrabando cada una de estas cosas, porque para mí el objetivo era claro. O sea, y cada vez, o sea, yo siempre insisto mucho con esto de hacernos la pregunta de, bueno, ¿esto todavía sigue teniendo un sentido para mí? Porque a veces pueden cambiar, ¿no? Los objetivos, y es válido que los objetivos y nuestras metas cambien o el hacia dónde queremos ir. Y la respuesta era siempre sí, esto sigue teniendo sentido. Entonces, si esto sigue teniendo sentido, bueno, dale, o sea, pongámosle, sigamos trabajando en esto, sigamos aprendiendo, que va a salir, en algún momento esto va a salir, va a remontar y va a empezar, la máquina va a empezar a funcionar. Y también algo que a mí me pasó, yo si bien les contaba, ¿no? Esto de que después de que yo terminé esta relación mi autoestima había quedado por el piso, algo en lo que yo nunca jamás había sido insegura era mi profesión. Yo sabía que era muy buena psicóloga, porque no desde un lugar egocéntrico, sino porque las pruebas me lo mostraban, ¿no? O sea, yo veía la evolución de mis consultantes, veía la alianza que se generaba en mi espacio con los consultantes. Y todo quedaba como en esa intimidad de esas 4 paredes de mi consultorio. Claro, de repente también elegir tener un negocio digital implicaba una exposición, ¿no? Una exposición, un alcance mucho más grande, que gente que no conoces de nada te mande mensajes agradeciéndote o diciéndote algo o compartiéndote cosas de su vida súper recontra remil privadas, o no sé, ir a Argentina de visita, me acuerdo cuando fui en el 2021 y recibir mensajes de personas que no conozco, como, ay, te vi en la peluquería, te vi en el aeropuerto. Claro, es como un flash, ¿no? Y como el miedo a veces también que se desprende de esa exposición, de decir, acá tengo que tener más cuidado, ¿no? En qué digo, o cómo lo digo, o mirá, si a alguien no lo ayudo y sale y dice algo, ¿no? Como todos miedos que, claro, antes no estaban porque en mi mundo no era ese.
todas cosas que tuve que trabajar mucho en mi mentalidad, como dueña de negocio, como ahora actualmente como también líder, ¿no? de un equipo. Un montón de cosas que hasta el momento, claro, no las había trabajado porque sinceramente para mí no eran necesarias, no eran importantes, porque dentro de lo que era mi día a día y mi cotidianeidad no era algo necesario. Y todo eso, todo ese trabajo a mí me hizo como ir posicionándome, ¿no? O sea, a mí, conmigo misma, como autoliderarme en un rol mucho más potente, empoderado o enraizado, pongámosle la palabra que queramos, donde también el empezar a darme cuenta, bueno, ok, ¿con quién quiero trabajar? ¿Qué quiero comunicar? ¿No? El poder ser auténtica también. Digo, yo muchas veces comparto lo que pienso, ¿no? Mis opiniones sobre temas que me interpelan, como son el feminismo, la violencia de género, la perspectiva de género, temas como los mandatos de belleza, el cuerpo. Bueno, ni hablar de como todas las mentiras que se dicen muchas veces en torno a la mente y el funcionamiento de la mente, el positivismo tóxico, y empezar como a generar también una identidad emprendedora, ¿no? Una identidad emprendedora que inevitablemente está muy relacionada y muy ligada a mi yo persona y a todas mis experiencias de vida. O sea, yo creo que todas estas olas, ¿no? De las que fuimos hablando y todos estos 3 momentos de los que fuimos hablando, realmente me han marcado. Me han marcado en el sentido de qué persona quiero ser y qué profesional quiero ser, ¿no? Y sentir que está en coherencia la persona que soy con la profesional que soy, con lo que transmito día a día en mis redes sociales, que hay una coherencia entre eso, que hay una humana también, ¿no? Yo suelo compartir mucho y bueno, por eso también estoy acá. Mi desarrollo personal y todo lo que yo tuve que atravesar para llegar hasta el lugar en el que estoy, digamos. Yo no llegué al lugar en el que estoy ni de la noche a la mañana, ni porque me fue fácil, ni porque tuve suerte. Fue porque trabajé mucho para llegar hasta acá. Sobre todo hablo mucho internamente, ¿no? O sea, de esto de, como a veces decimos, de nadar en el barro, de que salpique para todos lados, de cuestionarme y hacer un montón de preguntas, cosas que capaz en otros momentos no se me cruzaban por la cabeza, ¿no? O no las había hecho. Y todo eso fue como moldeando también ese camino emprendedor, el lugar en el que estoy hoy, la confianza también que me tengo en mí misma como profesional, el haberme animado ni hablar a renunciar al trabajo de relación de dependencia para dedicarme 100% a mi negocio. Todas cosas que nunca fueron un salto al vacío. ¿Por qué no fueron un salto al vacío? Porque las trabajé mucho internamente. Porque, como les decía antes, puse todas las cartas arriba de la mesa, saqué todos los miedos que tenía que sacar, saqué toda la mierda que tenía que sacar, me enfrenté cara a cara con mis propias miserias, con mis propios miedos, con mis propias inseguridades, con mis propias desorganizaciones, con mis propias creencias limitantes. Y dije, bueno, basta, esto hay que trabajarlo, esto hay que, ¿no? Como empezar a encarnarlo desde un lugar diferente para que todo esto que yo quiero, bueno, crezca, prospere, ¿no? Y nada, creo que fue todo ese camino y todo ese aprendizaje el que me llevó al lugar a donde estoy hoy. Y creo que eso también es algo para mí muy importante como de transmitir, ¿no? A quien está del otro lado, porque a veces en las redes vemos como pareciera que todo el camino es tan fácil, tan lineal y tan ascendente, que la realidad es que no es así, ¿no? O sea, yo siempre digo esto de la foto no es el proceso y eso que vemos es un cuarto de lo que realmente es el proceso de esa persona. Y atrás hay todo un mundo, ¿no? Entonces, cuando alguien capaz viene y me dice, ay, no, qué suerte, mirá cómo te fue, qué bueno, no, suerte no, loco, o sea, me rompí el alma, lloré muchas veces, me agarraron crisis muchas veces durante todos estos años. Tuve que mirarme cara a cara y ver cosas mías que no me gustan y trabajarlas para estar a donde estoy. Entonces, suerte no, suerte nada. Suerte que tengas en la vida, pero en estos procesos tiene que ver más con hacer un trabajo interno, me parece, más que nada. Y por eso también es algo que hablo tanto en las redes y que me interesa como poder acompañar, ¿no? O sea, en esos procesos a veces profesionales o laborales que están, o emprendedores que están 100% implicados en nuestro desarrollo personal y que necesitamos primero trabajar en nuestro desarrollo personal para justamente después poder avanzar en esas otras áreas que queremos más duras, si se quiere. Porque si yo quiero, no sé, dejar mi trabajo en relación de dependencia para emprender, o quiero en mi trabajo
que me asciendan si yo no trabajo en lo que yo me digo a mí misma, si yo pienso que no soy lo suficientemente buena, si el miedo dejo que me bloquee o que me paralice. Y las probabilidades de que eso suceda probablemente se van a reducir un montón. O capaz que se dan, pero se van a dar en un contexto interno que podría ser completamente diferente. Pero para eso hay que estar también dispuesta a abrirse, ¿no? A esa situación, a nadar en el barro si se quiere, a poner en la mesa todas las cosas que haya que poner para salir fortalecido de eso y para poder ir hacia donde queremos ir. Bueno, ¿y en qué etapa estás ahora? ¿Cómo te ves? Porque también yo creo que es importante, yo creo que uno va pasando esas oleadas, ¿no? Y oleadas tan duras, uno cuando sale de eso dice, bueno, ahora está, ya está. Y cuando te querés acordar, pasa otra vez. ¿Cómo estás ahora y cómo te ves para el futuro para afrontar todas estas cosas? Ahora, en lo personal, siento que estoy en un buen momento. O sea, si bien al día de hoy hago terapia y con otra psicóloga diferente, digo, no para de cambiar psicólogos, me siento bien. Me doy cuenta, yo soy una persona que soy muy analítica y a veces te diría que vivo demasiado en mi cabeza, pero que cuando algo me pasa trato de buscarle como la explicación, ¿no? O el motivo, que eso está bueno siempre y cuando tenga un límite, como todo. Entonces, capaz son esas cosas, ¿no? Y las que necesito trabajar como de, bueno, ya, hasta acá de estar en la cabeza, también tenemos que bajar un poco a otras partes, a la acción, al movimiento, al cuerpo. Pero sí me siento, o sea, a veces que cuando miro para atrás y miro como todo el proceso, me siento orgullosa de ese proceso y de ese camino. Y bueno, es una palabra que la tengo tatuada, ¿no? La de resiliencia. Mira, de toda esta mierda que atravesé, pude salir fortalecida de todo esto. Sí, no voy a romantizar y decir, ay, no, porque la verdad que fue hermoso atravesar todas estas situaciones. No, la verdad que fue una chotada atravesar todas esas situaciones. Me movió arriba, abajo, a lo costado, para todos lados. Pero sí hoy puedo como reconocer en mí todas esas fortalezas, todas esas cualidades, todas esas herramientas que aprendí, adquirí a partir de todo este proceso, ¿no? Que vengo haciendo personal y de cómo también me voy posicionando en la vida. Yo siempre lo digo que hoy me siento más yo que nunca, y te lo he dicho también, y creo que lo he dicho también en algún momento del episodio, porque siento que todas estas cosas a uno como que lo van como puliendo cada vez más ¿no? en los límites, en qué quiero permitir, en qué no quiero permitir, en qué cosas quiero para mí, qué cosas quiero cultivar, qué cosas son importantes para mí en mi vida y las quiero seguir sosteniendo, qué cosas no. Por supuesto, después soy un ser humano que le siguen pasando cosas, que hay veces que tengo, y eso también me parece muy importante porque a veces podemos tener todo el conocimiento, herramienta que esto, que lo otro, pero hay veces que hay situaciones que nos desbordan y nos desbordan, por más de que ya las hayamos vivido, por más de que ya sepamos cuál es la respuesta, pero somos seres humanos con nuestras vulnerabilidades, con nuestras emociones, y hay veces que me pasa, hay veces que lo he contado hace poco en las redes, que he tenido una crisis de ansiedad, hace no tanto, hace unos meses atrás, porque la vida misma muchas veces nos arrastra. Lo que sí me doy cuenta y valoro es que cada vez el margen es cada vez más corto, ¿no? Entonces, sí, viene capaz esa voz crítica al mango que me dice un montón de cosas horribles, o viene esa crisis de ansiedad, o viene esos miedos, pero el tiempo que me drena cada vez es más corto. ¿Por qué? Gracias a todo el proceso que vengo haciendo desde hace tantos y tantos y tantos años, ¿no? Y ese conocerme cada vez más me permite poder salir más rápido de esa situación. Y eso para mí es hermoso, y eso para mí es el verdadero proceso, ¿no? El hecho de, no que esto no me suceda más, porque eso es mentira, van a seguir pasándonos cosas que nos van a afectar, sino el hecho de, bueno, puedo lograr que cada vez esto dure menos, ¿no? Y poder salir cada vez más rápido de esta situación. Para cerrar, quiero que me digas cómo querés que se llame este episodio. Bueno, quiero que se me ocurrieron bastantes nombres. Hábalo todos si querés. Es tuyo, así que vas a elegirlo vos. pero me voy a quedar con la naturaleza de la transformación. Qué lindo, qué bello mensaje que nos deja. Te quiero agradecer, Coti, primero que nada, por haberme invitado a ser tu Oprah Winfrey esta tarde y noche. Es un honor enorme para mí que me hayas citado, que hayas pensado en mí y de poder haber sido testigo de este momento en el que vos justamente te estás abriendo entre todos nosotros, que nos referimos a vos ante todas estas situaciones. Yo estoy muy agradecida por todas tus enseñanzas y las cosas que he aprendido contigo, así que siempre les deseo a todos una Coti
en su vida. Y bueno, también agradecerte por este espacio, ¿no? En el que podemos estar visualizando todas estas cosas y también a todas las mujeres tan bellas que se han desnudado en frente a la audiencia durante toda esta temporada. Así que también cariños a ellas. ¿Hay algo que quieras decir para cerrar tu podcast? No, simplemente agradecerte por, bueno, primero por haberme dicho que sí, desde el momento uno en que te lo pregunté y estar acá, haber hecho también algo, un espacio tan ameno, por eso también pensé en vos, porque es importante generar un espacio también de confianza y seguridad en este tipo de charlas, así que también gracias por eso. Y que también, Eri, por favor, también vos decís dónde te pueden buscar, porque, viste, o sea, por más de que estamos acá y todo, o sea, yo quiero que la gente también sepa a dónde te pueden buscar, porque vos también tenés tus redes y tus cosas por mujer. Bueno, muchas gracias. Si quieren tener más de esta rica droga que soy yo, la Eri, me pueden buscar como @nofuimosconeri. Estoy en Instagram, comparto cosas de mi vida como migrante en Italia, como arquitecta y como una Ser persona humano. que habla mucho. También me pueden buscar en YouTube, también hago varios programas, así que bueno, lo van buscando todos por ahí. Muy bien. Muchas gracias, Eri, de verdad. Si te gustó el episodio de hoy, ayúdanos a que este podcast siga creciendo. ¿Cómo? Compartilo con alguien que sepas que puede ayudarle o también calificándolo con 5 estrellas en Spotify. Muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.